¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con un tema ahora local correspondiente al Estado de México y dentro de todo el esquema de la política electoral que está viviendo nuestra entidad. Pues ya he comentado varias veces si no se estaría convirtiendo el Partido Verde Ecologista de México como el caballito de Troya de la Cuarta Transformación, metiendo a la basura del PRIAN a través de sus filas del Verde y que ingresen gentes indeseables. Esto culpa del propio Pepe Cotulenc, el líder estatal del Verde, quien ha utilizado, como digo, precisamente la vía de su partido para que ingrese la basura del PRIAN por esas filas y ingresen a la alianza. Juntos seguiremos haciendo historia. A ver a quién le gusta esto. Entre ellos, que pasarían por el Verde o ya pasan, estaría el propio exgobernador Erubiel Ávila, los juniors Luis Miranda y el hijo de Raimundo Martínez Carvajal. Imagínense ustedes, asegurarían diputaciones. El prófugo de la justicia, ahora liberado en su hogar, despachando y asegurando operación política para el propio Erubiel Ávila Villegas. Cuando uno ya con estas cosas se pregunta, ¿mantiene Erubiel Ávila Villegas al Partido Verde? ¿Le inyecta dinero? ¿Cuánta cantidad de dinero? Su corazón priista pues le ganó a través del Verde. Pues ojalá cuando sea diputado disque de la 4T no veamos un nuevo movimiento de traición hacia la Cuarta Transformación, puesto que recientemente estuvo en una fiesta Erubiel Ávila Villegas, en una fiesta donde, fíjese usted, el exgobernador se la organizó. ¿A quién creen? Pues a Raimundo Martínez Carvajal, exedil corrupto, acusado de secuestro, exedil de Toluca, porque gracias a esto salió ya de prisión y quien desde su casa pues seguramente operará de manera político-electoral junto con su compinche Héctor Hernández. Entonces, uno se pregunta también, como lo han hecho otros compañeros, si Erubiel Ávila Villegas pues operará para la aceptación de registros, también como candidatos indeseables, maleantes de huida, y ahora van a regresar con todo el fuero, Ricardo Anaya y de cabeza de vaca. Así están las cosas en la política electoral en el Estado de México, así el papel del verde ecologista y así el arribismo, el chapulineo de gente indeseable del PRI hacia Morena. Hay que recordar, según un trabajo de José Luis Arriaga, un compañero periodista, pues sí, lo que hemos dicho, Raimundo Martínez pues pasó al reino de la impunidad. Desde hace días, según cuenta José Luis Arriaga, y como ya todo el mundo lo sabemos, ya no es novedad, pero a todo el mundo indignó, pues el sujeto este de Marras ya duerme en su casa, puede volver a operar, como le decía, políticamente a favor de sus causas. ¿Y cuáles son sus causas? Las de Erubiel Ávila Villegas y administrar sus intereses. Bueno, dicen, como recoge este reportero, en un juicio casi nunca se trata de hacer justicia, sino de administrar un proceso, o sea, que solo se administra justicia a quien tiene con qué pagarle, y en este caso Raimundo lo tuvo, 1 millón de pesos de fianza, que le salieron mucho más caros, mucho más elevados, porque los abogados pues no les cobraron barato. Así es en la dinámica procesal, la actitud de los jueces también cuenta, las argucias de la defensa, los enredos de las fiscalías, las implicaciones políticas y el factor del dinero, junto con un cúmulo de factores que inciden en muchos casos, que hacen que al final de la ruta la justicia sea lo de menos. Administrar el proceso es lo que hace el juez y ello significa que tienen un espacio muy amplio para encontrar la manera de beneficiar a quien se desee o perjudicar a quien se le pida. ¿A cambio de qué? Este juez o los jueces, para hablar en general, tienen la facultad legal de ponderar pruebas, agravantes, conductas, alegatos, etcétera, y esa facultad le permite dar o restar peso a algo. ¿Con base en qué criterios? Uno esperaría que con criterios fundamentales para la aplicación de la justicia, como para proteger a las víctimas, resarcir los daños, no permitir la impunidad y evitar riesgos a la sociedad. Pero en este caso, como en muchos otros, se acumulan los casos en que parece que los criterios para ponderar que tienen los jueces pues son otros, muy enamorados del dinero,
en plena Semana Santa, pues una juez, porque parece que es mujer, no se da el nombre, se le protege la identidad, pues corroboró lo anterior, se dejó en libertad al alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, acusado de secuestro, y no obstante que este se mantuvo prófugo de la justicia, que se sabe que cuenta con los medios para sustraerse de la autoridad, incluso salir del país y nuevamente evadir la acción de las autoridades. ¿Cuál fue el argumento ponderado por el juzgador o la juzgadora para dejar salir a este sujeto de prisión? Pues ellos dicen problemas de salud, pobrecito, derivados de tanto estrés y ansiedad que le provocó el proceso que se le sigue, y a su familia, a su esposa, ¿qué dicen los jueces sobre ellos? ¿Se les protegerá o se les dejará en la indefensión? Para el juez o la jueza que tomó esta decisión, pesa más la incomodidad del pobrecito alcalde que dejar en la población entera la sensación de una gran impunidad en el Poder Judicial. Pesa más que el señor no pueda dormir a que algo le ocurra a las víctimas, y es más importante que el acusado no pase privaciones a que su víctima se sienta en riesgo, como decía. Pesa más que no se vaya a enfermar el secuestrador, y no que se entienda que las violaciones a la ley se deben castigar con rigor para evitar que se repitan. Pero en el Poder Judicial no lo entienden así, porque es un hecho que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Alfredo Sodi Cuellar, ya supo con anticipación que Raimundo Martínez sería puesto en libertad. Y en efecto, este es uno más de los casos que con dinero, influencia política, amistades comprensivas y unos abogados oficiosos, es decir, chuecos, ¿no?, pero poco escrupulosos, y pocos escrupulosos, cualquiera puede evadir la cárcel, no importa de qué se te acuse, siempre podrás decir que tienes problemas de salud, y así le darás al juez la manera de dejarte salir de prisión, donde solo deben estar los muertos de hambre que uno tiene para pagar abogados o una fianza. Los abogados de Marras, los abogados de Raimundo, son conocidos por tricuñelos, por plátanos, como dicen en el barrio. ¿Qué se parece un abogado? ¿En qué se parece un abogado a un plátano? Pues que son todos chuecos. Y entonces los abogados del exalcalde toluqueño pues son Miguel Ángel Ríos Rangel y Jesús Silva Herzog, que venden muy caro su trabajo. Y claro, Raimundo Martínez Carvajal, quien solo ha tenido cargos públicos y partidistas, tiene sin embargo el dinero suficiente para pagar la millonaria fianza, que solo fue de 1 millón de pesos, pero seguramente el costo de abogados le resultó muchísimo más caro. Y en su última declaración patrimonial, según se dice, tenía un ingreso neto mensual de 78.991 pesos, lo cual implicaría haber ahorrado todo un año de su sueldo para poder pagar el 1 millón de pesos de fianza. Pero es público que son de su propiedad varias casas, terrenos, autos, joyas, obras de arte y hasta caballos, todo ello siendo solo un vil burócrata. Además, hoy tiene para pagar una defensa legal, que es la que les digo, que hizo las diligencias necesarias para conseguir que se le concediera el salir de la prisión para enfrentar su libertad o en libertad el juicio que se le sigue. Este señor presunto culpable, ahora se le dice, en contra del que hay pruebas suficientes para que el juez lo vinculara a proceso, pues ha sido beneficiado, y a todos nos queda, a todos los mexiquenses, a los mexicanos que saben de este caso de un presidente municipal de Toluca, la capital del Estado de México, que todo ello se debe a su influencia política. ¿Por qué? Porque estuvo en el primer círculo del gobierno estatal, fue secretario general del PRI mexiquense y alcalde de la capital del estado. Todo esto le dieron las condiciones necesarias para hacerlas valer, hoy que está sometido a juicio, dinero, influencias y argucias legales. Y punto. Eso se reduce hoy a impartición de justicia en este y en muchos casos más, pero todos sabemos que no es el único. Político de todo tipo, hay empresarios también, juniors, líderes sindicales, organizaciones criminales y otros personajes similares siempre encuentran la manera de no enfrentar la cárcel, y desde hace ya días él ya duerme tranquilamente en su casa y ya puede, como les decía, operar tranquilamente desde ahí en favor de Erubiel Ávila Villegas. Así están las cosas. Con esto me despido y les doy las gracias por su atención. Hasta mañana.